Abramos la palabra de Dios nuevamente en el capítulo 7 de Mateo y en las palabras finales de Jesús en el Gran Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un sermón evangelístico destinado a destruir la confianza de los judíos en su forma falsa de religión y guiarlos a la verdad en Cristo. Y al final del sermón, nuestro Señor da una invitación que realmente comienza en el versículo 13. Vamos a mirar esa sección, pero con un enfoque particular en los versículos 21 a 23. Así que permítanme leérselos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No podría haber una conferencia que hable sobre el movimiento carismático sin abordar este pasaje. Es obvio para cualquier lector que las afirmaciones de estos falsos creyentes de profetizar, echar fuera demonios y realizar milagros son un paralelo exacto al movimiento carismático. Aquí tenemos a Jesús dándonos la última palabra, como debe ser. Hay un antiguo espiritual que dice, no todo el que habla del cielo va a ir allí. Eso ha sido cierto desde los mismos días del Nuevo Testamento. En Proverbios 30, 12 leemos, hay generación que se limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. En Romanos 10, 2 dice de Israel, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El cristianismo externo, el cristianismo profesante, abarca a millones de personas que se sienten cristianas, que han sido inducidas a pensar que son cristianas, que viven con la esperanza de entrar al cielo y escapar del infierno, pero que al final descubrirán que estaban equivocadas. Hay millones de personas que afirman creer en Jesús, que usan su nombre, que lo llaman Señor, que dicen creer en Él, esperando el cielo, solo para recibir el infierno. Nuestro Señor vio esto desde el comienzo de su ministerio. En Juan 2 y 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Atraídos por los milagros, creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. No necesitaba que nadie le diera testimonio acerca del hombre, pues él mismo sabía lo que había en el hombre. Él sabía que era una fe superficial. Era una fe apegada a la experiencia, a los milagros. Era externa. El hecho es claramente declarado aquí por nuestro Señor. Muchos dirán, Señor, Señor, pero no entrarán en el reino. Ahora, déjenme ser claro al respecto. Nadie entrará en el reino si no confiesa a Jesús como Señor. Romanos 10, 9-10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Confesar a Jesús como Señor es esencial para la salvación.
Es una obra del Espíritu Santo. Pablo dice en 1 Corintios 12, 3, nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Cualquiera que no confiese a Jesús como Señor no puede ser salvo. Pero lo impactante es que hay personas que confiesan a Jesús como Señor y no son salvas. Ellos profesarán a Jesús como Señor en voz alta y repetidamente, mientras se dirigen al infierno. Esta invitación al final del Sermón del Monte obliga a cualquiera y a todos los que la leen a elegir. Es un contraste muy claramente definido entre la fe falsa y la fe verdadera. La fe no salvadora y la fe salvadora. Dos caminos, dos senderos, y sigue siendo la elección. Tú puedes decir, bueno, en un mundo con múltiples religiones, ¿cómo puede haber solo dos opciones? Porque eliges el camino que lleva al cielo, o eliges un camino que no lo hace. Y aunque pueda haber variedades de eso, es lo mismo. Termina en el mismo lugar. Realmente solo hay dos religiones en el mundo. Está la religión del logro humano, y esa es toda religión en el mundo que ofrece el cielo por buenas obras, moralidad, ceremonias religiosas, rituales. Por otro lado, está la religión del logro divino, que ofrece el cielo a aquellos que admiten que no hay nada que puedan hacer para ganarlo. Uno viene por medio de obras, de la carne, del mérito, de ceremonias y rituales, y termina en el infierno, sin importar su etiqueta. El camino verdadero es por medio de la fe, la gracia y el Espíritu Santo. El primer camino involucra lo que hacemos, el camino verdadero involucra lo que Dios hizo. Si estás tratando de ganarte el cielo, vienes por la ley. Y de acuerdo con Romanos 3 y 20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. No tienes esperanza y estás bajo maldición. Si buscas el cielo a la manera de Dios, vienes por gracia. Y bajo la gracia no hay ley. No hay forma de que puedas ganártelo. Tienes esperanza, y la maldición es eliminada. Por supuesto, los judíos en la época de Jesús eran parte de la religión del logro humano. Estaban ganándose el favor de Dios por su propio mérito, su propia justicia, sus propias actividades religiosas. Pero, de hecho, Pablo en Romanos 11 y 28 los llama enemigos del Evangelio. Y, en realidad, eran enemigos de Dios. No conociendo la justicia de Dios, dice Romanos 10, buscaron establecer la suya propia. Entonces, está esa religión que busca llegar a Dios y al cielo por su propio mérito, su propio involucramiento, su propia moralidad, sus propias ceremonias, sus propios sentimientos, sus propias actitudes, sus propias experiencias religiosas y morales. Pero, por otro lado, está el camino verdadero de la salvación, en el cual el pecador no provee nada. Eso es lo que nuestro Señor está distinguiendo aquí. Y es una serie de contrastes vívidos. Lo que les leí anteriormente en el servicio, permítanme ayudarlos a recordarlo un momento. Había dos puertas,
ancha y estrecha. Había dos caminos, amplio y angosto. Había dos destinos, destrucción y vida. Había dos multitudes, muchos y pocos. Incluso había dos árboles, bueno y corrupto, dos frutos, bueno y malo, dos comportamientos, decir y hacer, dos constructores, sabio y necio, dos fundamentos, roca y arena, dos casas, una permaneció y la otra cayó. Es un contraste muy simple. Sería difícil imaginar una forma más clara de representar la elección que cada persona debe hacer entre estos dos. Ahora, por cierto, ambos prometen el cielo. Nadie está vendiendo el infierno. Nadie está diciendo, vengan por nuestro camino al infierno con nosotros. Y, por cierto, el camino ancho que está marcado como cielo termina en el infierno. Pero las personas en él no lo saben. Además, hay algunas personas muy ocupadas empujando a otros hacia el camino ancho. Ellos están identificados en los versículos 15 a 20, son los falsos profetas vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces que, si miras de cerca sus vidas, demostrarán su corrupción por sus frutos corruptos. Así que se le han ofrecido al mundo dos caminos hacia el cielo. Uno miente y conduce al infierno. El otro es la verdad y conduce al cielo. Haz tu elección. Así que veamos este contraste y comencemos con las dos puertas. Versículo 13. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué es difícil encontrarla? ¿Por qué es difícil hallar la puerta? Te diré por qué. Mira el siguiente versículo. Guardaos de los falsos profetas. Están en todas partes. Están por todos lados. ¿Y qué están haciendo? Llamando a la gente hacia la otra puerta. Pocos la encuentran. Y, por cierto, una vez que la encuentras, entras con gran dificultad. En Lucas 1:24, Jesús dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. ¿Esforzarse? ¿Te refieres a que este es un esfuerzo agonizante? No veo eso siendo vendido. Porque muchos, os digo, procurarán entrar y no podrán. El término griego usado aquí, agonizomai, implica una lucha intensa, dolor. De hecho, en Mateo 11 y 12, Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan por la fuerza. Convertirse en creyente es algo violento. Entrar por esta puerta solo es algo violento. En Lucas 4:16, Jesús dijo, todo hombre se esfuerza por entrar en ella. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan complicado? Primero, es difícil encontrarla. Imagina a alguien en Los Ángeles diciendo, quiero encontrar la puerta estrecha.
¿Cuántos lugares tendría que visitar antes de siquiera hallarla? ¿Cuántos lugares tendría que recorrer antes de encontrarla? Y una vez que la encuentre, entonces se convierte en una experiencia agonizante pasar por ella. ¿Por qué? Porque exige un arrepentimiento total y la negación de uno mismo. Isaías 55, 6-7 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Quieres venir? Arrepiéntete. Abandona tu camino impío. Abandona tu vida inicua. Eso es difícil. Eso es todo lo que has conocido. Jeremías lo expresó de manera más positiva. En Jeremías 29, 13 dice: Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lo que significa es que esto toma todo de ti. No deseas nada más. No queda nada excepto esto. Es así de estrecho. Es un desafío encontrarlo, y una vez que lo encuentras, es una experiencia agonizante entrar, porque tienes que dejar todo lo que has conocido fuera. Solo entran los serios. Solo entran los celosos. Solo entran los que están completamente comprometidos. Solo entran los quebrantados. Esto no es una fiesta. Miras el movimiento carismático y ves su estupidez, su idiotez, su frivolidad y su locura. A veces te preguntas si hay mucha diferencia entre un predicador y un comediante de stand-up. Esto es lo más serio que una persona puede hacer con su alma. Esto es devastador. Es absolutamente devastador. ¿Por qué es tan difícil? Porque a los pecadores les encanta su pecado. Pero esta es la forma en que vienes. Quinto, debes entrar. Debes entrar por esta puerta, que es Cristo. Debes entrar solo. Esto no es un evento grupal, es personal. Debes entrar con dificultad, porque significa que estás arrepintiéndote y apartándote de todo lo que has amado. Y debes entrar desnudo. No puedes pasar por un torniquete con tu equipaje. Es una puerta para aquellos que han dejado todo atrás. Como dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué tan extrema es esta negación? En Juan 12:25, Jesús dice que tienes que aborrecer tu propia vida. Aborrecer tu vida, negarte a ti mismo. En las dos pequeñas parábolas de Mateo 13, 44-46, Jesús dice que hubo un hombre que buscó un tesoro, y cuando lo encontró en un campo, vendió todo para comprarlo. Otro hombre encontró una perla de gran valor y vendió todo para adquirirla. Es una pareja de historias simples para mostrar que cuando encuentras a Cristo, lo entregas todo. La línea principal que se repite en esas dos parábolas es que vendió todo. Vendió todo.
Eso es Lucas 9. Eso es Mateo 10, negarse a sí mismo. ¿Qué significa desnudo? No traes tu justicia propia. No traes tus logros. No traes tus méritos. Vienes realmente con una actitud de bienaventuranza. ¿A qué se refiere? Al comienzo del sermón, Jesús introdujo esto, ¿no? En el capítulo 5 dijo que los que entran en el reino son los pobres en espíritu. ¿Qué significa eso? Arruinados espiritualmente. Cuando entiendes tu bancarrota moral y espiritual, no traes tus logros, tus obras, tus desempeños religiosos. Vienes despojado de todo. Lo vendes todo. Eres como en Lucas 18, como aquel publicano en el templo golpeándose el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. No ofrece nada. Y junto a él está un fariseo diciendo, gracias, Dios, porque no soy como este publicano. Yo diezmo, hago esto y hago aquello. Y Jesús dijo que fue el hombre golpeándose el pecho, quien había dejado todo atrás, el que fue justificado, no el otro. Luego estaba el joven rico en Mateo 19. Jesús quería comprobar si estaba dispuesto a dejarlo todo afuera, y le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres. Él se marchó, dio la espalda a Jesús. Eso era demasiado. Desde el principio, Juan el Bautista y Jesús predicaron el arrepentimiento. Jesús siempre predicó el reconocimiento de tu propia bancarrota espiritual, tu vacío espiritual. Llamó al dolor por el pecado, al quebrantamiento, al deseo ferviente de apartarse del pecado, al deseo de ser rescatado del juicio, entendiendo que no tienes nada que ofrecer. Así van las bienaventuranzas. Las personas que entran al reino están espiritualmente arruinadas y lo saben. Por eso lloran por su condición. Por eso son mansos y están quebrantados. Por eso tienen hambre y sed de una justicia que saben que no poseen. No veo ese tipo de predicación. No veo ese tipo de invitación en el movimiento carismático. Es como una fiesta. Súbete al carro. Sé sanado. Enriquécete. Recibe profecías. Deja que Jesús te hable. Sé feliz. Eso está muy lejos de lo que nuestro Señor dice. Debes entrar. Debes entrar por esta puerta. Debes entrar por esta puerta solo. Debes entrar con dificultad. Debes entrar desnudo. Y debes entrar sometido al Señor. Hace algunos años escribí un libro titulado Esclavo, y eso es lo que te conviertes. Eso era difícil de aceptar para la iglesia primitiva en un mundo donde la esclavitud existía y era odiada, y la gente quería ser libre. Pero el mensaje era claro, aquí está el Evangelio, necesitas convertirte en un esclavo. Debes renunciar a tu familia, odiar a tu familia, tu padre, tu madre, tu hermana, tu hermano.
Debes odiar tu propia vida. Debes abandonar todas tus posesiones. Debes abandonarlo todo, y luego someterte completamente al Señor. Niega a ti mismo, toma tu cruz. ¿Qué significa tomar tu cruz? ¿Es una experiencia mística? No. Significa estar dispuesto a morir. ¿Es tan importante? ¿Es tan importante como para que estés dispuesto a morir por ello? Si alguien te dijera, si vienes a Jesús y lo confiesas como Señor, te vamos a colgar, ¿vendrías? Eso es lo que Jesús estaba diciendo. ¿Estarías dispuesto a morir por esto? Y los verdaderos creyentes dirían, por supuesto. Por supuesto, porque voy a morir, y voy a morir en las condiciones en las que estoy, y voy a terminar en el infierno para siempre. Es un reconocimiento de tu propio vacío, el dolor por el pecado, el deseo de apartarse del pecado, el deseo de ser rescatado del juicio a cualquier costo. Eso está muy lejos de vender a Jesús como aquel que te dará lo que tú quieres. Puedes literalmente hablar tu propio mundo a la existencia. Jesús va a cumplir todos tus sueños. Mejor reconsidera eso. De hecho, Jesús dio un par de historias en Lucas 14. Él dijo, deberías pensar antes de venir a mí, porque no querrás ser como el hombre que comenzó a construir una torre y no tenía lo suficiente para terminarla y se vería como un tonto. No querrás ser como el rey que fue a la guerra con sus 10,000 soldados y realmente no podía enfrentar las fuerzas que eran mucho mayores que las suyas. Cuenta el costo. ¿Y cuál es el costo? Todo. Te estás convirtiendo en esclavo de Jesucristo. ¿Te imaginas a la iglesia primitiva, esos primeros creyentes, caminando de un lugar a otro en el mundo gentil, tratando de llamar a la gente a convertirse en esclavos de un judío crucificado? Era un mensaje difícil de aceptar. De hecho, era mucho más difícil entonces que hoy, porque no teníamos ese tipo de esclavitud. Pero es el mismo mensaje. Estamos llamando a la gente a convertirse en esclavos de Jesucristo, esclavos de por vida. Cuando pasas por esa puerta, has dejado todo afuera. Todas las provisiones espirituales para ti están en sus manos. Debes confiar en Él para eso, para tu provisión y protección, y para cumplir las promesas que Él te hizo. Es un acto de fe como ningún otro que un ser humano podría hacer hasta ese momento. Eso es lo que significa negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. En contraste con esa primera puerta estrecha, está la puerta ancha. La puerta es ancha. ¿Qué significa eso? No hay restricciones. Ven, puedes venir con el grupo. Puedes venir con la multitud. Deja que la música te atraiga. Deja que la diversión te seduzca. Deja que la experiencia te arrastre. Todo el grupo, sin dificultad, sin negación personal, trae todo tu orgullo, trae todo tu pecado. No te preocupes por el arrepentimiento.
Una multitud enorme de personas religiosas pasa por el camino ancho con todo su equipaje, todas sus pertenencias, todos sus deseos. Vienen a Jesús porque creen que Él los hará ricos. Vienen a Jesús porque creen que Él los sanará. Vienen a Jesús porque creen que Él arreglará su matrimonio. Jesús los hará influyentes. Jesús los satisfará. Jesús es aquel que cumplirá los deseos carnales de personas no regeneradas. Una gran multitud entra por esa puerta. Ahora veamos los dos caminos, muy diferentes. Hay un camino ancho, mencionado en el versículo 13, y un camino estrecho, mencionado en el versículo 14. El camino ancho es espacioso, con mucho lugar para doctrinas diversas. Puedes creer prácticamente lo que quieras. No discutamos sobre eso, ¿verdad? Escuchas a los carismáticos todo el tiempo acusándonos de ser divisivos, intolerantes, faltos de amor. Necesitamos deshacernos de toda doctrina. No, ese es el camino ancho. Claro, simplemente ven. Lo que sea que digas que crees está bien. Por eso 120 millones de los 500 millones de carismáticos son católicos romanos con doctrinas apóstatas, heréticas y corruptas. 25 millones son pentecostales unicitarios, que niegan la Trinidad. El 90% de ellos cree en el Evangelio de la Prosperidad, que afirma que Jesús quiere hacerte rico y saludable. La gran mayoría de estas personas no son creyentes. Pero así es como funciona el camino ancho. Así es como lo venden. Por eso, esta mañana hablaba con un pastor de Nigeria que me dijo, yo solía estar en una iglesia carismática. Teníamos 1000 personas. Vi la verdad. Dejé la iglesia carismática. Ahora enseño la verdad y tengo 100 personas. Ese es el camino ancho. Y nuevamente, los vendedores de boletos son presentados en los versículos 15 a 20, los falsos profetas. Y son muy buenos en lo que hacen, y tienen el reino de las tinieblas de su lado. Por otro lado, el camino estrecho es el camino verdadero. Una vez que te metes, es estrecho. ¿Qué significa eso? Es muy restringido. ¿Qué lo restringe? La palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la gran comisión? Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19-20. Así es como vivimos. Ahora hay un enfoque popular en el evangelismo que dice, bueno, somos santificados solo mirando la cruz, emocionándonos por la cruz, dándole gracias por la cruz. Santificación centrada en la cruz, le llaman. Y por cierto, si obedeces dicen, por deber, eso es un pecado. Eso es mala teología. A veces obedezco por amor. A veces obedezco por gratitud. Y,
francamente, a veces obedezco por miedo. Pero siempre quiero obedecer. Y temer a Dios no significa que no lo ame. Es solo parte de cómo lo amo por quien Él es. Es un camino estrecho. No puedes tener cualquier teología que quieras. No puedes vivir como quieras. No afirmamos la inmoralidad. No afirmamos la homosexualidad. No afirmamos el materialismo. No afirmamos el mundanismo en el camino estrecho. Así que mejor cuenta el costo. El verdadero evangelio no te promete sanidad. No te promete bienestar. No te promete un matrimonio perfecto. No te promete dinero. No te promete nada más que perdón, bendición divina y poder. Te promete cosas celestiales, no terrenales. Y hay dos destinos. El camino ancho, dice el versículo 13, lleva a la perdición. Eso es el infierno. Recuerda, la entrada está marcada como cielo, pero no va allí. Termina en el infierno. Castigo eterno, llanto, lamentación, crujir de dientes para siempre. El camino estrecho, versículo 14, lleva a la vida. A la vida eterna, a la dicha gloriosa del cielo. Luego llegamos, en cuarto lugar, a dos multitudes. En el camino ancho hay muchos. El versículo 13 termina diciendo, hay muchos, muchos. En el camino estrecho hay pocos, pocos. Escucho esto. Hemos estado escuchando mucho de este tipo de discusión en los últimos meses. ¿Cómo puedes decir esto no es una obra de Dios, cuando tanta gente está involucrada en ella? ¿De verdad? Yo tendería a pensar que realmente sería una obra de Dios si solo unos pocos estuvieran involucrados en ella. No quiero limitar a Dios, pero estas son las palabras de Jesús. Habrá muchos en ese camino ancho que no quieren hacer distinciones doctrinales, que quieren ofrecer a la gente lo que su carne no redimida ya quiere. Pero el otro es el camino estrecho y pocos lo encuentran. Y sabes, en Lucas 13, creo que en el versículo 23, los discípulos estaban tratando de entender lo que estaba pasando. El Mesías había llegado. Tenían grandes expectativas. Y el Mesías había hecho milagros, enseñado, y ellos lo habían llegado a amar y a creer en él. Pero nadie más parecía unirse a ellos. Así que, en Lucas 1 y 23, le preguntan, ¿son pocos los que se salvan? ¿Solo unos pocos se salvan? Y ahí es cuando Jesús básicamente dijo, muchos están esforzándose por entrar, pero no pueden porque no quieren soltar lo que más aprecian. En una parábola en Mateo 22, Jesús dijo, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Cuando Isaías tuvo su gran visión de Dios en el capítulo 6, al final, Dios dijo, queda un remanente, queda una décima parte, queda un tronco, queda una semilla santa. En el camino ancho, muchos,
muchos. Y, por cierto, son los muchos los que aparecen en el versículo 22. Son muchos en el camino ancho al final del versículo 13. Y luego son los muchos en el versículo 22 los que dicen, Señor, Señor, somos nosotros. Somos nosotros. Y aquí tienes dos comportamientos. Tienes a los que dicen y a los que hacen. Por cierto, la falsa profesión es una especie de profanidad. Es una especie de tomar el nombre del Señor en vano. Es una violación del mandamiento, Éxodo 20. Los condenados hablan palabras vacías de corazones vacíos, sin verdadero arrepentimiento, sin verdadera fe, sin verdadero amor, sin verdadera obediencia. Señor, Señor, hay celo en eso, ¿verdad? Hay algo de pasión en eso. Hay algo de respeto en eso. Eso es ortodoxo, hasta cierto punto. Señor, Señor, dicen. ¿Acaso no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hablan de estos milagros. Pero no hablan de, ¿acaso no nos arrepentimos en tu nombre? ¿Acaso no obedecimos en tu nombre? 3 veces en el versículo 22, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Puedes lanzar el nombre de Jesús todo lo que quieras. Puedes cantarlo 50 veces en una sola canción. Es común. Es común. Y como los carismáticos, Jesús debe haber tenido en mente, en el futuro, incluso hoy, a aquellos que creen que la prueba de que son de Él está en sus profecías, exorcismos y milagros. ¿Realmente los hicieron? Por supuesto que no. ¿Hay que debatir eso? El Señor dice, nunca los conocí. Él no empodera a personas que ni siquiera están en su reino para hacer milagros, para expulsar demonios o para revelar su verdad a través de profecías. Estas son afirmaciones falsas, reclamaciones fraudulentas. Suena como los carismáticos modernos. Nosotros profetizamos. Echamos fuera demonios. Hacemos milagros. Pero no tienen ninguna relación con Dios en absoluto. Su destino eterno, creen, está básicamente afirmado por estos signos fraudulentos. El infierno estará lleno de personas, tristemente, que están involucradas en esta profecía, en el exorcismo de demonios y en la realización de milagros. Afirman ser adoradores. Señor, Señor, y lo dicen de nuevo, Señor, Señor. Una vez en el versículo 21, y otra vez en el versículo 22. Cantan la música. Sienten la energía. Están en medio de la experiencia. Pero cuando lleguen a ese día, como dice el versículo 22, cuando lleguen a ese día del juicio final, les declararé, nunca os conocí.
Apartaos de mí, hacedores de maldad. No se trata de lo que experimentaron, no se trata de estas experiencias que pueden ser inducidas falsamente. Literalmente, en griego, él dice, nunca os conocí. Nunca. La realidad de la condición espiritual de una persona se muestra en su comportamiento con relación a la ley de Dios. La falsa profesión es inútil. Es una especie de profanidad. Es tomar el nombre del Señor en vano. G. Campbell Morgan, un comentarista inglés de hace muchos años, dijo, la blasfemia en el santuario es más terrible que la blasfemia en el barrio pobre. Un beso de Judas dice, Señor, Señor, y desobedece. La conclusión es, nunca os conocí. Es algo triste de pensar, pero creo que la mayoría de las personas atrapadas en este movimiento lo escucharán. Jeffo Ará escribió hace algunos años, ¿por qué me llamas, Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Me llamas, el camino, y no caminas conmigo. Me llamas, la vida, y no vives en mí. Me llamas, Maestro, y no me obedeces. Si te condeno, no me culpes. Me llamas, pan, y no me comes. Me llamas, verdad, y no me crees. Me llamas, Señor, y no me sirves. Si te condeno, no me culpes. Dos puertas, dos caminos, dos destinos, dos multitudes, dos profesiones y luego dos fundamentos. Finalmente, dos fundamentos, y eso nos lleva a los versículos 24 a 27. Esta es una ilustración poderosa. Por tanto, todo el que oye estas palabras mías y las hace, le compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Esto está hablando sobre el juicio final. Y es el juicio final de ambos. La misma tormenta golpea ambas casas. Estas casas están construidas en el mismo lugar, y externamente se ven igual. Puedes mirar una casa. No puedes decir si tiene fundamento o no. Una de las razones por las cuales el Señor nos advierte que no debemos arrancar las cizañas es porque puede que no sepamos quién es real y quién no lo es. Pero está por venir un juicio. Ambos grupos de personas construyeron una casa, edificaron un edificio religioso, y son prácticamente indistinguibles. Tal vez vayan a la iglesia, participen en actividades, usen el nombre de Jesús, y levanten sus paredes, sus ventanas, sus puertas, su techo, y construyan la estructura de sus actividades religiosas.
Ambos aparentemente construyeron una casa en el mismo lugar porque ambas son golpeadas por la misma tormenta. Es difícil ver la diferencia. Pero hay una gran diferencia. Una está sobre la roca. La otra está sobre la arena. ¿Y cuál es la roca? La obediencia a estas palabras mías. El que oye estas palabras mías. Obediencia al camino que Jesús dijo que siguieras. Obediencia al llamado de la puerta estrecha, a través de Cristo y solo Cristo, con una actitud de penitencia y negación de uno mismo. Ellos han edificado sobre la roca. De hecho, en Lucas 6, 47-48, Jesús dijo, este hombre cavó profundo. Él puso los pilares para anclar aún más el fundamento. Por otro lado, las personas que construyeron de la manera fácil, todo es emoción, barridos por la multitud. Atajos, soluciones rápidas, sin tiempo para una convicción profunda, sin tiempo para el quebrantamiento, sin tiempo para las agonías dolorosas del arrepentimiento, sin tiempo para el sacrificio, sin tiempo para abandonar todo. No tienen tiempo para edificar un verdadero sentido del pecado, una verdadera comprensión de la santidad, sin una verdadera lucha por Cristo. Y cuando llegue la tormenta del juicio, el juicio final, la casa sobre la arena se irá. Y el juicio revelará la verdadera condición. Me encanta ese himno. Mi esperanza está fundada en nada menos que la sangre de Jesús y su justicia. No me atrevo a confiar en lo más dulce, sino en tu nombre, solo en Jesús. En Cristo, la roca sólida, yo me encuentro, todo otro terreno es arena hundida. ¿Cómo sabes cuando alguien está engañado de esta manera? Bueno, hay algunas cosas que podría mencionar. Tienen una falsa sensación de pertenencia porque están siendo reforzados por el grupo. No tienen interés en el autoexamen. Segunda de Corintios 13, 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No escucho a los predicadores de estos movimientos exigiendo que la gente haga un examen de corazón. Están absorbidos en actividades y todo es externo. Buscan sentimientos, bendiciones, experiencias, sanaciones, ángeles, y no a Cristo. Tienen una indiferencia hacia la sana doctrina y son excesivamente indulgentes en nombre de la gracia. ¿Y cuál sería nuestro mensaje para ellos? Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. ¿Qué haces? ¿Qué debes hacer hoy si te preguntas, ni siquiera sé si soy un verdadero cristiano? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para entrar en ese camino estrecho, salir del camino ancho? Para entrar en el camino estrecho a través de la puerta estrecha. Vuelve al versículo 7 de este capítulo. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Qué es? Pedid, y se os dará. ¿Qué debes hacer? Pedir, oh Dios, muéstrame la puerta estrecha. Déjame entrar.
Buscarás y hallarás. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Es esto suficiente? Jesús dijo, el que viene a mí, no le echaré fuera. ¿Qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pedid, pedid, pedid. Padre, nuevamente hemos sido enriquecidos y bendecidos de manera maravillosa esta mañana en nuestra adoración juntos. Y, como siempre, la piedra angular de esa maravillosa adoración es tu verdad, la verdad que informa nuestra adoración. Te pedimos, Señor, que presiones este mensaje en los corazones, que incites a las personas a pedir, a buscar, a llamar, sabiendo que tú responderás. Oramos, Señor, para que arranques a las almas del fuego extraño que arde, para que rescates a las personas de este movimiento, personas engañadas y deludidas que son almas eternas. Tal vez puedas usar lo que se logró esta semana de maneras que aún no sabemos, ya que has elegido hacer tu obra de llamar a los suyos a través de nosotros. Usa lo que se logró esta semana para extenderse alrededor del mundo y rescatar a las personas del fuego. Y, nuevamente, terminamos donde comenzamos, dándote gloria porque hemos llegado a interesarnos por la sangre del Salvador. Amor asombroso, ¿cómo puede ser que tú, nuestro Dios, murieras por nosotros? Bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre. Y te pedimos que hagas tu obra en los corazones. Que el Espíritu Santo impulse el pedir, el buscar y el llamar. Padre, te damos gracias porque tu palabra nunca regresa vacía cuando es proclamada. Nunca es vacía. Es poderosa, más cortante que cualquier espada, y siempre cumple lo que tú envías a hacer. Es con esa confianza y con esa promesa que la hemos proclamado nuevamente. Sé glorificado, sé honrado, y atrae a las personas hacia esa puerta estrecha, y a través de ella al camino estrecho que lleva a la vida, y te daremos toda la alabanza. Amén.